Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Dentro de las anemias vamos a hablar de talasemias, de este grupo heterogéneo de defectos congénitos de la hemoglobina, con expresividad clínica variable, por lo cual se los enmarca dentro de síndromes talasémicos. Resultan de la disminución o ausencia de la síntesis de cadenas de globina. Si recordamos, la distribución de las hemoglobinas humanas varía en función de si estamos hablando de un neonato o de un adulto. En los adultos, la hemoglobina A representa el 97% aproximadamente del total de la hemoglobina y está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina A2 representa el 2,5% del total de hemoglobina y está constituida por dos cadenas beta y dos cadenas alfa. Y la hemoglobina fetal en el individuo adulto representa menos del 1% y está constituida por dos cadenas gamma y dos cadenas alfa. Por supuesto, como dijimos, esta proporción es diferente en los neonatos. Las talasemias representan uno de los trastornos monogénicos más frecuentes en todo el mundo. Entre las poblaciones, la frecuencia de talasemias es mayor. Destacan los países del Mediterráneo, dentro de los que podemos mencionar Grecia, Chipre, sur de Italia, Cerdeña, Sicilia, Mallorca, con alta frecuencia de talasemia. La península ibérica tiene una frecuencia de talasemia en la población que varía entre el 1 y el 30%, con predominio de beta-talasemia, mientras que en el Medio Oriente, en el sudeste asiático y China, la frecuencia varía entre el 5 y el 40%, pero es más frecuente los casos de alfa-talasemia. Esta distribución primaria global de la talasemia parece formar un cinturón talasémico, como vemos en este mapa. En un primer momento se asoció la presencia de las talasemias a la cercanía con el mar, ya que se descubrieron los primeros casos con alta frecuencia en individuos con origen mediterráneo. Por lo tanto, talasemia viene del griego talasa, mar, y emia, sangre, porque se asoció la presencia de esta enfermedad con la proximidad al mar. La distribución de las hemoglobinopatías, y cuando hablamos de hemoglobinopatías, no hablamos solamente de talasemias. Vamos a ver más adelante qué otras hemoglobinopatías podemos mencionar. Esta distribución va de la mano con la frecuencia o con la incidencia de paludismo, de malaria, ya que las hemoglobinopatías son un factor protector para la malaria. Aquí se puede observar la frecuencia de hemoglobinopatías a nivel mundial. En estos dos mapas podemos ver la mayor frecuencia de talasemias, en este caso de alfa-talasemia, y cuáles son las mutaciones más frecuentemente observadas. Y en este otro mapa vemos la mayor frecuencia de beta-talasemia y las mutaciones más frecuentemente observadas. Se puede clasificar a las talasemias según el tipo de globina afectada, en alfa-talasemia, beta-talasemia, delta-beta-talasemia o persistencia hereditaria de hemoglobina fetal. Los síndromes clínicos derivados de estas alteraciones resultan de la consecuencia combinada de la producción inadecuada de hemoglobina, que lleva a anemia microcítica hipocrómica, y la acumulación desequilibrada de la cadena de globina que no está comprometida en la alteración, que conduce a eritropoyesis ineficaz y hemólisis extravascular. Aquí vemos un cariotipo. Recordemos que las globinas alfa son codificadas en cromosomas diferentes a las globinas beta. Las globinas alfa son codificadas por el cromosoma 16 y las globinas beta son codificadas en el cromosoma 11, por genes ubicados en el brazo corto de cromosoma 11 y en genes ubicados en el brazo corto del cromosoma 16.
Este cariotipo, si lo consideramos hasta aquí, es un cariotipo femenino. Si tuviéramos solamente un cromosoma X y un cromosoma Y, estaríamos frente a un cariotipo masculino. El gen de beta-globina, o que codifica la beta-globina, tiene 2 intrones, 3 exones, y bueno, aquí se observan en los extremos la región o las regiones UTR, que son las regiones no traducidas. Los intrones no se traducen, es decir, el ARN mensajero va a estar formado por la secuencia codificante que corresponde a los exones. Y el gen de alfa-globina también presenta 2 intrones y 3 exones. Aquí nada más podemos ver que en el cromosoma 16, en el brazo corto del cromosoma 16, se encuentran los genes alfa, alfa 1 y alfa 2, y en el cromosoma 11 se encuentran el gen beta. Un gen beta en cada uno de los alelos, y en el caso de los genes alfa hay 2 en cada uno de los alelos, es decir, hay 4 genes alfa. Con respecto a las anomalías ligadas a la hemoglobina, veníamos hablando de las talasemias y también dijimos que habían otro tipo de hemoglobinopatías, que pueden ser estructurales, es decir, una hemoglobinopatía estructural va a ser una hemoglobinopatía de tipo cualitativa, va a estar alterada la estructura de la globina por una mutación, por un defecto en el gen. Podemos mencionar como ejemplos la hemoglobina S, la hemoglobina C, y podemos tener disminución de la síntesis de hemoglobina, es decir, hemoglobinopatías talasémicas, que son anomalías cuantitativas. La variabilidad se da en la cantidad o en la síntesis de las cadenas de globina. Y podemos mencionar alfa-talasemias y beta-talasemias. Estas alteraciones congénitas por defectos en la síntesis de una o varias cadenas de globinas presentan un patrón autosómico recesivo y dependiendo de la disminución o ausencia de la síntesis se da en las cadenas alfa, vamos a hablar de alfa-talasemias. Si la ausencia o déficit se da en las cadenas beta, vamos a hablar de beta-talasemias. Si sucede en las cadenas delta y beta, vamos a hablar de delta-beta-talasemia. Presentan gran heterogeneidad clínica. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a variar desde microcitosis asintomática hasta anemia grave incompatible con la vida, capaz de causar la muerte intrauterina. Estos síndromes clínicos son el resultado de la variabilidad en la gravedad del defecto genético primario en la síntesis de hemoglobina y de la herencia concomitante de factores moduladores, tales como la capacidad de sintetizar cantidades aumentadas de hemoglobina fetal. Esto es la heterogeneidad fenotípica, es decir, la expresión que puede presentar estos síndromes talasémicos. Los defectos o alteraciones genéticas pueden ser mutaciones que de alguna forma alteran el mecanismo de síntesis. En el caso de las alfa-talasemias, el defecto genético más frecuente corresponde a deleciones génicas, es decir, a pérdidas que afectan a parte del gen o a todo el gen. Es decir, se pueden perder gran parte del gen, de la secuencia del gen, o se puede perder todo el gen. Y los fenotipos pueden ser beta más, cuando hay una disminución en la síntesis, beta cero, cuando no hay síntesis, puede ser la hemoglobina H, enfermedad de hemoglobina H, o enfermedad hemolítica de hemoglobina H, hidrofetalis o hidropesía fetal. Aquí vemos los fenotipos que mencionábamos, un fenotipo wild type, que es del inglés un fenotipo salvaje, que no hay ninguna alteración, es decir, el genotipo es normal. Tiene los 4 genes alfa. Un portador leve pierde uno o parte de uno de los genes alfa. Un portador severo
pierde dos genes, en este caso homocigoto, o dos genes de manera heterocigota. La enfermedad de hemoglobina H se pierden tres genes alfa, y la hemoglobina de Barth, donde no se sintetiza ninguna cadena de globina alfa. Estos síndromes talasémicos dijimos que se manifestaban como anemia microcítica hipocrómica, existe eritropoyesis ineficaz, hemólisis extravascular, dijimos que la herencia era autosómica recesiva, si los padres son portadores, hay en cada nacimiento un 25% de probabilidad de que un hijo, hija sea totalmente sano, un 25% de probabilidad que un hijo o hija manifieste la enfermedad de manera grave por heredar los dos o los cuatro alelos alterados, y un 50% de probabilidad de que de ser portadores de los alelos alterados. Los síndromes clínicos de alfa-talasemia y beta-talasemia van a variar en función de la disminución de la expresión de las cadenas de globina a un mayor desequilibrio de las cantidades de cadenas de globina. Estas diferencias, es decir, a una menor expresión de cadenas de globina, mayor desequilibrio, van a llevar a fenotipos más graves como la hidroxfetalis, hemoglobina de Barth, enfermedad de hemoglobina H, o rasgos talasémicos en las cuales vemos que la expresión está levemente descendida y hay un desequilibrio que es menor. Lo mismo sucede con la beta-talasemia. Y de esta manera, bueno, los excesos, existe un exceso de globinas alfa. En el caso de las alfa-talasemias, cuando hay un exceso de cadenas beta, se forman los tetrámeros beta, que son esta hemoglobina H. En el caso de la hidroxfetalis, el exceso de cadenas gamma forman los tetrámeros gamma que corresponden a la hemoglobina de Barth. Esto es en el feto, esto es en el adulto. Aquí lo que observamos son las diferentes mutaciones que se pueden presentar, cuáles son las más frecuentes en este caso, tanto de alfa para beta talasemia, y aquí la electroforesis de un caso de alfa talasemia. En este caso, la mutación que se buscaba era una deleción de 3,7 kilobases o la mutación alfa 3.7, y vemos, este es la calle de control negativo, este es el control de amplificación, que tiene que amplificar sí o sí para que podamos validar a la PCR, y acá vemos la banda correspondiente a el alelo mutado. Entonces, este individuo es un individuo con alfa-talasemia y que tiene esta mutación. Esto lo hicimos en la cátedra de bioquímica clínica. Entonces, dijimos que la alfa-talasemia puede ser silente cuando se pierde la funcionalidad de uno de los genes, la capacidad de sintetizar alfa-globina por uno de los genes, alfa-talasemia o rasgo talasémico, en los cuales se pierde la capacidad de síntesis o disminuye la síntesis en dos de sus genes, homocigotas o heterocigotas, y la hemoglobina de Barth, este síndrome letal, en las cuales no hay función de los genes alfa. Cuando estamos frente a una alfa-talasemia silente, el hemograma es normal y se observa una microcitosis leve. En el caso de una alfa-talasemia leve, vamos a observar anemia microcítica hipocrómica. Ya en la enfermedad de hemoglobina H, se va a observar anemia hemolítica crónica con cuerpos de Heinz. Y la hidropesía fetal,
Anemia grave, incompatible con la vida extrauterina. La consecuencia primaria de la alfa-talasemia es la eritropoyesis ineficaz, que conduce a anemia. La consecuencia secundaria, exceso de cadenas gamma y beta, que también conducen a anemia. Una de las cosas por ahí para mencionar, que estos homotetrámeros que se forman tienen alta afinidad por el oxígeno, por lo tanto no tienen la capacidad de ceder el oxígeno, son susceptibles al estrés oxidativo. En la alfa-talasemia menor o en el rasgo talasémico, dijimos que podía estar disminuida la síntesis de uno de los genes está afectado, por lo cual está disminuida la síntesis de las cadenas de globina alfa. Puede haber una mutación que afecte la capacidad de síntesis, puede ser, en este caso hablamos de alfa más, o alfa cero, cuando no hay síntesis de globinas alfa por algunos de los genes, y en este caso vemos que hay ausencia de síntesis en un gen y en otro está alterada la mutación, es decir, va a haber algo de síntesis, pero se debe este descenso a una mutación que está presente en el gen alfa. Por lo tanto, el rasgo alfa-talasémico o talasemia menor, esta anemia leve a moderada, microcítica, hipocrómica, clínicamente son asintomáticos. ¿Qué podemos observar? El recuento de glóbulos rojos va a estar normal, la hemoglobina también, el volumen corpuscular medio va a ser o va a encontrarse en el límite inferior o descendido. La hemoglobina corpuscular media sí es menor o igual a 26 picogramos. Los reticulocitos se encuentran entre un 2 y un 3% y se pueden observar cuerpos de genes. En el caso de portadores de alfa-talasemia, ya se va a observar cuando están alterados dos genes de globina que codifican para globina alfa. Va a haber un recuento de hematíes que va a estar aumentado. La hemoglobina va a estar descendida en relación a la edad y el sexo, de la misma manera el volumen corpuscular medio, y la hemoglobina corpuscular media menor a 26 picogramos, los reticulocitos entre un 2 y un 3%, y se observan cuerpos de Hein cada 1000 o 5000 glóbulos rojos. Cuando hablamos ya de la enfermedad de hemoglobina H, vamos a tener lo mismo, los glóbulos rojos, el recuento de glóbulos rojos ha aumentado, va a haber anemia, vamos a tener descendida la hemoglobina en función de la edad y el sexo, lo mismo con el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media menor a 26 picogramos, y los reticulocitos entre un 3 y un 6%, y ya prácticamente en todos los campos se observan cuerpos de Hein. Estos cuerpos de Hein, en la enfermedad de hemoglobina H, se observan con la coloración de azul brillante de Crecilo. Aquí es cuando se produce menos del 30% de la cantidad normal de alfa-globina. La anemia varía desde 2,6 a 13,3 gramos por decilitro, es decir, perdón, la anemia, la concentración de hemoglobina. La hemoglobina H representa entre un 0,8 y un 40% de la hemoglobina total. Se observa esplenomegalia, los niños pueden presentar retraso en el crecimiento, presenta episodios agudos hemolíticos en respuesta a medicamentos o a infecciones, y se observa sobrecarga de hierro. En la hidropesía fetal vemos niños edematosos, pálidos, con insuficiencia cardíaca, con anemia intrauterina, hepatoesplenomegalia pronunciada, retraso del crecimiento y de crecimiento del cerebro, deformidades esqueléticas y cardiovasculares, y la muerte in útero se da a las 23 o 28 semanas o al nacer. Para cerrar, cuando hablamos de hemoglobinopatías, habíamos mencionado que podían ser estructurales, podían ser cualitativas o podían ser cuantitativas, como en los casos de las talasemias. Si vemos las hemoglobinopatías estructurales,
La cantidad de globina sintetizada es normal, pero la estructura primaria de la globina está alterada. El ejemplo habíamos dicho hemoglobina C, hemoglobina S. En los síndromes talasémicos tenemos disminuida la síntesis o ausente, y la estructura primaria de la hemoglobina es normal, alfa, beta talasemia principalmente. Y las hemoglobinopatías talasémicas, ya hablamos de una sumatoria de las dos alteraciones. Hay un descenso en la cantidad de globina sintetizada y la estructura primaria de la hemoglobina es anormal. Por ejemplo, hemoglobina E, LEPOR, entre otros. El superíndice 0 indica que hay ausencia de la síntesis de la cadena de globina. Y el superíndice más indica que la síntesis de la cadena de globina está disminuida. Por lo tanto, vamos a hablar de alfa 0 o beta 0 o alfa más, beta más. Las variaciones o las manifestaciones clínicas depende tanto de la disminución de la síntesis como de las cadenas excedentes, ya que estas tienen que ser proteolizadas, es decir, tiene que haber proteólisis de estas cadenas en exceso. Y esta, a más cantidad de cadenas en exceso y a menor cantidad de síntesis, las manifestaciones clínicas van a ser más severas. Ya, bueno, aquí vemos el gen de betaglobina. En este caso, las alteraciones se dan principalmente en un solo nucleótido. A diferencia de las alfa-talasemias, que dijimos que lo más frecuente es que hayan deleciones de grandes regiones génicas o de todo el gen. En este caso, hay cambio de un solo nucleótido que se da en los intrones, en la proximidad de los intrones o en los exones, y se altera la transcripción o la maduración del ARN mensajero y dificultan o impiden la traducción en las proteínas, en las globinas. También existen deleciones en el gen beta y que llevan a la pérdida de los genes que codifican a las globinas delta o beta, y en ese caso hablamos de delta-beta talasemia. Bueno, las mutaciones dijimos que podían estar en los exones, en los intrones, en las regiones no codificantes, UTRs. Esto va a llevar a una disminución en la transcripción, alteración en el splicing alternativo, en la maduración del ARN mensajero, y puede haber deleciones, como dijimos, pueden haber codones stop, es decir, codones de terminación, porque hay sustitución de un aminoácido por otro, de un nucleótido por otro, por lo tanto, el aminoácido o ese codón va a ser un codón de stop, por lo cual ahí se va a detener la síntesis de la cadena de globina y por lo tanto no se tiene una cadena de globina completa y funcional. Aquí lo que van a observar son las mutaciones más frecuentes en algunos países. Aquí vemos a la Argentina y las beta-talasemias, por ejemplo, la de IBS 110, IBS 1 en el intrón 1, en la posición 110, un cambio de G por A, de guanina por adenina, y esta, por ejemplo, es muy frecuente en Argentina. Y esta corresponde a una beta-talasemia beta más, es decir, hay una disminución en la síntesis de las cadenas de beta-globina. Si vemos este caso, por ejemplo, codón 39, lo buscamos acá, en codón 39, hay un cambio de C por T, y en este caso no hay síntesis de la cadena de globina. Uno de los genes, beta, deja de sintetizar las cadenas de globina. Y en este caso hablamos de beta 0. La fisiopatología, dijimos, disminución en la síntesis de uno de los tipos de cadena de globina, se rompe el equilibrio normal entre las cadenas alfa y beta, hay acumulación intracelular de una de las cadenas, alfa-talasemia, dijimos exceso de cadenas beta, y beta-talasemia, exceso de cadenas alfa. Se forman los precipitados intracelulares,
hay destrucción precoz de los eritroblastos, es decir, antes de alcanzar la maduración, hay una eritropoyesis ineficaz. Dijimos que la transmisión o la herencia era autosómica recesiva, ya esto lo vimos en el cuadrito anterior. Podíamos clasificar según el tipo de cadena globina, dijimos en alfa, beta, delta, delta, talasemia o persistencia de hemoglobina fetal. Había producción inadecuada de hemoglobina, acumulación de las cadenas de globina no comprometidas, anemia microcítica hipocrómica, eritropoyesis ineficaz y hemólisis extravascular. La gran variabilidad o heterogeneidad clínica varía desde microcitosis asintomática a anemia grave incompatible con la vida, por lo tanto se hablaban de síndromes clínicos. El resultado de la variabilidad en función del efecto primario que afecta a la síntesis de hemoglobina. Y en el caso de las beta-talasemias, dijimos que las mutaciones generalmente eran la sustitución de un nucleótido en los intrones, en los exones, en las proximidades de los intrones, de los exones, en las regiones no codificantes, en las regiones regulatorias, que van a afectar a la transcripción o la maduración del ARN mensajero y por lo tanto van a disminuir o dificultar o impedir la traducción de las cadenas. Entonces, en beta-talasemia mayor, vamos a tener alterado la síntesis o ausencia de síntesis en los dos genes beta, o ausencia de síntesis en uno de ellos y de disminución en el otro alelo. La beta-talasemia intermedia, hay un descenso en la síntesis en uno, un descenso leve, y en otro ausencia. Y de esta manera vamos que en la talasemia menor hay uno solamente de los genes que codifican para la globina beta que tiene descendido o disminuida su capacidad de sintetizar a la globina beta. Entonces teníamos talasemia silente, sin expresividad, es un resultado, este hallazgo es el resultado de estudios familiares. La disminución de la síntesis de cadena es tan leve que no producen alteraciones del volumen corpuscular medio ni de la hemoglobina A2. Y luego tenemos talasemia menor, talasemia intermedia y talasemia mayor o enfermedad de Cullen, en las cuales sí se van a observar alteraciones muy importantes en las concentraciones de hemoglobina, en el volumen corpuscular medio, es decir, ya se va a manifestar con anemia grave. Así que esto, bueno, lo pueden leer del PowerPoint. Vemos que la beta-talasemia mayor e intermedia, como todas las alteraciones genéticas, cuanto más grave es la alteración, más temprano se va a expresar en el individuo, en la vida del individuo. La beta-talasemia mayor se va a expresar en individuos menores a 2 años. La beta-talasemia intermedia se manifiesta en individuos mayores de 2 años. La hemoglobina, en la beta-talasemia mayor, la concentración de hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro, en la beta-talasemia intermedia, entre 8 y 10 gramos por decilitro. Bueno, las organomegalias severa en la mayor, moderada a severa en la intermedia. La concentración de hemoglobina fetal es mayor en la beta-talasemia mayor y entre 10 y 50% en la beta-talasemia intermedia. Generalmente la hemoglobina A2 no supera los 7-8 gramos, perdón, 7-8% del total de la hemoglobina, ya que la síntesis de las globinas delta no tienen en la edad adulta una gran capacidad de expresión. El gen puede aumentar su capacidad de expresión hasta un cierto punto. Por lo tanto, hay aumentos de hemoglobina A2, pero generalmente no son mayores a 7%. La fisiopatología de la beta-talasemia, vemos que hay síntesis anormal de cadenas beta,
aumenta la síntesis de cadenas delta, por lo tanto aumenta la hemoglobina A2, aumentan las cadenas gamma, hay aumento de hemoglobina fetal y aumento de la afinidad por el oxígeno. Esto lleva a una disminución de la hemoglobina A, hipoxia, aumento de la síntesis de eritropoyetina, por lo tanto, mayor proliferación de eritrocitos, disminución de ácido fólico, de folatos, y se pueden observar cambios óseos. Este exceso de cadenas alfa en médula ósea conducen a eritropoyesis ineficaz, en sangre periférica a hemólisis. Todo esto se manifiesta con anemia, que el tratamiento, en el caso de las beta-talasemias intermedias y mayor, son transfusiones, hay sobrecarga de hierro y se ven afectados los órganos como el hígado, el corazón y el páncreas. En el hemograma de las formas menores de beta-talasemia se destaca una eritrocitemia microcítica hipocrómica y una elevación de la hemoglobina A2 de 1 a 3 gramos disminuye la hemoglobina total. Esto en relación a la edad y el sexo. El abordaje diagnóstico se va a realizar con un hemograma, la electroforesis en acetato de celulosa para observar las concentraciones de hemoglobina A2. Puede hacerse también por cromatografía en microcolumnas para cuantificar la cantidad de hemoglobina A2, la cuantificación de hemoglobina fetal, la evaluación del estado de hierro, se observan cuerpos de inclusión, análisis molecular, microcitosis e hipocromía. Hay que hacer diagnóstico diferencial en el caso de beta-talasemia menor con anemias ferropénicas. Por lo tanto, tiene que estudiarse el hierro, saturación de la transferrina y la ferritina. Si hay uno, dos o ambos o los tres están descendidos, en este caso se habla de deficiencia de hierro. Si los parámetros son normales, se estudia la hemoglobina A2, si está aumentada, es beta-talasemia, y si está normal o baja, se debe igual hacer estudios moleculares, al igual que en el caso de que esté aumentada, ya que con el análisis molecular se puede observar cuál es la mutación. Aquí lo que observamos es una electroforesis de hemoglobina y vemos que la hemoglobina A es esta calle que observamos acá, la hemoglobina S se encuentra en esta posición y la hemoglobina fetal intermedia. En los casos de individuos sanos, fíjense que prácticamente no se observan no se observa la hemoglobina fetal ni, por supuesto, la hemoglobina S. Aquí vemos a un individuo heterocigoto para la hemoglobina S, hemoglobina A, hemoglobina S. Homocigoto, hemoglobina S, bueno, individuos sanos con hemoglobina A, con concentraciones normales, y en este caso vemos con hemoglobina C que migra en esta posición. Bueno, esto es simplemente para ver cómo se observa las bandas cuando se hace la electroforesis de hemoglobina. ¿Qué se puede observar entonces frente a talasemias? Se puede observar los eritrocitos microcíticos, hipocrómicos, se pueden observar células en diana, dacriocitos y punteado basófilo. El diagnóstico, ya mencionamos cuál era el abordaje, luego se tienen que realizar estudios moleculares, se hacen las reacciones, se encadena la polimerasa, la PCR, y luego se envía a secuenciar y se observa el cambio nucleotídico. En este caso es una secuencia wild type, es decir, no mutada, y aquí observamos que hay un cambio de G por A. Este es un individuo heterocigoto, tiene un alelo G y el alelo mutado A. Por lo tanto, presenta la mutación que habíamos visto en esa frecuencia, IBS1 110, cambio G por A. En este caso vemos
también la secuencia con un cambio heterocigoto en la región codificante, y el cambio es A por T, y en este caso estamos frente a una hemoglobinopatía estructural, que es la hemoglobina S. Aquí vemos otra alteración, otro cambio, y vemos que hay un cambio de G por C, es heterocigoto, y corresponde a la mutación IBS2 16G por C. Y bueno, de esa manera se van haciendo los diagnósticos. Y acá hay un caso de una delesión, ya que se pierden en uno, porque es heterocigoto, se pierden 3 nucleótidos, GAG. Estos 3 se pierden, por lo cual hay un corrimiento en el marco de lectura de una de las cadenas, y acá se observa la superposición, ya que a partir de acá empiezan a no coincidir las dos secuencias, ya que un alelo tiene 3 bases menos que el otro. Y en este caso, bueno, es una hemoglobinopatía también, que se llama hemoglobina de Leiden. Todas estas alteraciones, todas estas mutaciones, las hemos hecho en la cátedra de Bioquímica Clínica 1. Aquí vemos una familia que presenta en heterocigosis la madre y los 2 hijos, la misma mutación, en el intrón 1, el cambio T por C. Y bueno, eso nada más para mostrarles cómo se llega al diagnóstico molecular de las beta-talasemias o de las alfa-talasemias, que generalmente se hacen con PCRs y se estudian las regiones que son delesionadas. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta a disposición. Hasta luego.